Continuamos con nuestras entrevistas a los primeros de las listas de asambleístas nacionales. Hoy es el turno de César Rodríguez. Nació en Loja hace 57 años. Estudió jurisprudencia en la Universidad Central del Ecuador. Cuenta también con una maestría en Ciencias Políticas por Flaxo. En política, César Rodríguez fue una de las principales figuras del correísmo en sus inicios. Participó de la toma del Tribunal Supremo Electoral para presionar a sus integrantes a aprobar la consulta popular que llamaba a constituyente. De hecho, formó parte de esa asamblea y fue su segundo vicepresidente. Luego llegó a la Asamblea Nacional para el periodo 2009-2013, pero en 2011 rompió relaciones con Alianza País y se desafilió del movimiento. Luego formaría parte de Juntos Podemos, del entonces prefecto de la SUAY, Paul Carrasco, quien respaldaba la candidatura de Guillermo Lasso a la presidencia de la República. Pero en 2017 corrió como candidato a la Asamblea por Fuerza Ecuador. En 2018 pasó a formar parte de Unión Ecuatoriana, pero en el 2019 se lo vio presente en discursos del exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. César Rodríguez, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin. Encantado de estar en su programa y saludar a todos los ecuatorianos, aprovechando esta oportunidad, sin lugar a dudas, que este año sea un año en el que juntos salgamos de esta crisis. Antes de empezar esta entrevista, César, me parece oportuno preguntarle cuál mismo es su línea política y no se vale que me responda a todas. Bueno, la línea política es una línea coherente con lo que pensamos, cómo construimos un sistema democrático en el Ecuador, por lo tanto, democrático en extremo y comprometido con la construcción de un Ecuador que garantice calidad de vida para todos los ecuatorianos. Pero ¿cómo se explica, César, este ir y venir de distintas tiendas políticas? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Hay quienes señalan que le falta un poco de sustento ideológico a su postura. ¿Qué les respondería usted a quienes sostienen aquello? Yo creo que el Ecuador es una sociedad que ha mostrado los límites de la ideologización. El Ecuador demanda respuestas que las encontremos en búsqueda de grandes acuerdos, y para eso no hay que tener el corset de ideología, sino el compromiso de servir al Ecuador encontrando las mejores opciones. Por eso es que pensamos que en el Ecuador este es un momento de discutir cómo potenciamos la democracia desde una lógica de construir una tercera vía. El mercado nos demostró que no resuelve los problemas. El Estado nos demostró que no resuelve los problemas. Tenemos que encontrar desde los territorios, desde la realidad, desde la vida misma de los ecuatorianos, una tercera vía que, haciendo una simbiosis, una sinergia entre lo positivo, lo mejor de cada una de estas posiciones, le dé al Ecuador un camino de desarrollo, le dé al Ecuador un camino de bienestar. César, y vamos a analizar sin duda su propuesta, su plan de trabajo y qué implica esa tercera vía. Pero antes de aquello tengo otra pregunta para usted que está relacionada con lo señalado por el candidato presidencial de la organización política que hoy a usted también lo auspicia, Unión Ecuatoriana. Resulta que Giovanni Andrade señaló en este espacio que el programa de gobierno que fue plagiado casi íntegramente de Wikipedia lo hizo y sobre todo lo presentó usted ante el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Yo le diría que Mahatma Gandhi decía que uno de los hombres más peligrosos siempre es el mentiroso. Nosotros nos encontramos un mentiroso que nos dijo que era doctor en Ciencias de la Administración Pública y que no había estudiado ni siquiera en la universidad. Nos dijo que era presidente de una Cámara de Minería Ecuatoriana Chilena que ni siquiera existía, y efectivamente por denuncias del Diario Expreso nosotros conocimos que plagió el plan de gobierno que presentó él personalmente. En la gráfica que usted mostró está la firma, pero de mi plan de trabajo que presenté al Consejo Electoral.
Los planes de gobierno los firman y los presentan los actores, los candidatos a cada dignidad. La candidatura del presidente, del candidato a presidente, jamás la pude haber presentado yo, porque esa no era ni mi responsabilidad, ni era el suscriptor del mismo. Para entrar en materia entonces, César, dejemos en claro algo. Usted no va a votar para presidente por el candidato de la lista 19. Unión Ecuatoriana no tiene candidato a presidente, asumiendo todos los costos, porque los partidos políticos tenemos que garantizar la idoneidad de los cuadros que presentamos. Y el que no tiene probidad notoria no puede ni siquiera ser candidato, peor, presidente del Ecuador. Basta de imposturas. Bueno, ese análisis quizás lo debieron haber hecho antes de entregarle el respaldo y el auspicio de la organización a alguien. Lo hicimos no cuando conocía, descubrimos ¿no? la información. Bueno, por eso le digo, era nuestro deber hacerlo. Quizás debieron haberlo hecho antes, César. Pero vamos entrando en materia. Usted va a tener un minuto para responder a las siguientes preguntas con las que queremos conocer más sobre su plan de trabajo. Empecemos entonces. Usted hace referencia a una ley de captación y libertad de inversión extranjera. ¿Cuál es el sentido de esta propuesta? Pero sobre todo, César, ¿cuál es la magia? Porque de ese tema se ha hablado durante años, desde cuando usted era asambleísta, y resulta que la inversión extranjera se va a Colombia, se va a Perú, y al Ecuador llega poco cuando llega algo, porque generalmente no llega nada. Porque la inversión extranjera es como esas aves, esas palomas de la paz, que se posan donde hay tranquilidad, donde hay paz, donde hay seguridad, donde hay garantía. El Ecuador es un país que no ha podido construir seguridad jurídica. Tenemos reformas tributarias cada 6 meses. Tenemos cambios en la legislación que, en vez de incentivar la participación y la atracción del capital extranjero, lo que hace es ahuyentarlo. Por lo tanto, construir un marco jurídico que le dé a la inversión extranjera un escenario, un ecosistema positivo para garantizar lo que nosotros estamos deseando, los ecuatorianos. Esta crisis ha evidenciado la necesidad de tener alternativas para generar trabajo, empleo, emprendimiento. Y abrirnos al capital extranjero es una necesidad de la economía ecuatoriana. Y para eso el Ecuador no puede ser un gueto del grupo de banqueros del Ecuador. Tienen que abrirse a la competitividad, porque las tasas de interés no reflejan la realidad de una economía dolarizada. Eso tiene que cambiar. Esa normatividad tenemos que construirla en un gran acuerdo nacional. Y la Asamblea Nacional tiene que jugar ese rol de encuentro, de definición y de apertura, para que el Ecuador construya un andamiaje jurídico más una estructura institucional que le dé garantías al inversor extranjero, incluso para que los mismos ecuatorianos que tienen dinero fuera lo puedan repatriar al Ecuador, pero de manera libre y voluntaria, no impuesta. ¿Cuáles serían esos incentivos? Si podemos ser un poco específicos, se lo agradecería, que lleven a ecuatorianos que tienen su dinero fuera a decir, ¿sabes qué? Ahora sí voy a confiar en el país, voy a confiar en el gobierno que administra los recursos y que genera normativas, voy a traer mi dinero. Y eso por el lado de los ecuatorianos, y por el lado de los inversionistas extranjeros, pues de igual manera, este país me da confianza, voy a llevar mi plata allí. ¿Cuáles serían los incentivos? Bueno, los incentivos, que en el Ecuador demos muestra de que hay la madurez y la comprensión para construir un andamiaje institucional que le dé garantía a quien quiere invertir en el Ecuador. Primero, que la justicia esté libre de cualquier manoseo político en el Ecuador, de cualquier gobierno de turno, que exista división de poderes y de respeto y autonomía a todas las funciones del Estado, y que no haya un presidente que cree que puede ser contralor, fiscal y puede ser al mismo tiempo asambleísta. En el Ecuador, ese mensaje claro de que hay una institucionalidad democrática va a permitir que, por ejemplo, le demos a los inversores extranjeros que vienen a invertir, a crear emprendimientos para generar, por ejemplo, acceso al trabajo de la juventud, le demos incentivos tributarios, exenciones tributarias. Este país puede convertirse en un espacio de libertad económica y de atracción
para el capital extranjero si nosotros generamos una normativa en términos del trabajo, por ejemplo, que se abra a las nuevas formas de contratación que demanda el momento actual que vive el mundo, que vive el Ecuador. Esas son normas que las tenemos que pasar a una normativa específica y que la tenemos que construir en un gran acuerdo nacional. César, usted también habla de una ley de crédito productivo y de libre competencia de la banca nacional y extranjera. Las tasas de interés, sí, son altas. Hay que hacer algunas cosas para bajarlas, pero algo hay que hacer es reformar una ley. Es decir, las tasas de interés se tienen que fijar por norma. No, las tasas de interés no se pueden crear por decreto. Eso es una barbaridad el que quiera plantear aquello. Lo que estamos diciendo es que debe haber una normativa que le permita al Ecuador enviar un mensaje. La banca extranjera que quiera invertir en el Ecuador, que quiera impulsar un programa de acceso al crédito, al emprendimiento, por ejemplo, agrícola en el Ecuador, tiene la posibilidad de hacerlo. El Ecuador no es un territorio cerrado, propiedad de un grupo de banqueros. Es un espacio abierto a la inversión extranjera. Eso es lo que podemos hacer en la Asamblea Nacional. Y cuando vengan bancos internacionales que manejan tasas de crédito para una economía dolarizada, tendremos unos créditos no con intereses del 21, 23, 25, 27%. A los más pobres es a los que más se los castiga con intereses usureros en el Ecuador, porque según ellos, según los banqueros, son los que más riesgo tienen. Eso tiene que cambiar en el Ecuador y eso no se hace vía ley, sino generando una normativa que permita la participación y la inversión extranjera en el sistema bancario. Ahora, de lo que usted señala, daría la impresión de que al país lo maneja la banca y de lo que se conoce al país durante 14 años lo ha manejado la Revolución Ciudadana. Yo creo que en el Ecuador lo siguen manejando grupos de poder que han trastocado, incluso desde el discurso, una democracia y estamos viviendo un sistema que aparentemente es democrático, pero en la práctica no es democrático. Tenemos casi una estructura delincuencial en el Ecuador, en donde las cosas se hacen en función de los intereses particulares de determinados grupos de poder o de presión. Y eso tiene que cambiar en el Ecuador, si queremos abrir la economía viable, competitiva en el mundo internacional. Lo dice usted que conoció esa estructura por dentro. Lo digo yo, que ayudó a construir un sueño que cambió de curso y que cuando me convencí de que no era lo correcto para el Ecuador, fui capaz de marcar distancias, de bajarme de un carro que se iba al abismo, de una forma de construcción que no era democrática, que era autoritaria y que se la tragó la corrupción. Lo dije con anticipación, lo dije con años de anticipación. Eso es parte de la historia y de la responsabilidad que cada uno de nosotros asumimos. César, usted habla también de reformar el Código del Trabajo. ¿Cuáles son esas reformas? Bueno, las reformas son las que tienen que ver con la adaptación del Ecuador a las nuevas realidades laborales que vive el mundo. Estamos hablando de una nueva corriente, de una nueva forma que emerge en el mundo de la producción. Estamos hablando de los cambios, incluso de las relaciones del trabajo, con el aparecimiento de la robótica en las economías industrializadas y que van a llegar al Ecuador y que ya están en el Ecuador. ¿Está hablando del trabajo por horas también, César? Estamos hablando del trabajo por horas. Estamos hablando de la necesidad de que nuevas formas de contratación se abra el Ecuador a procesarlas, respetando los derechos de los trabajadores, sin que eso signifique precarizar los derechos de los trabajadores, ni violentar un código que tiene que defender los derechos de los trabajadores. Pero abrámonos a estas formas que van a permitir que el trabajo joven, básicamente que es la tarea de la sociedad ecuatoriana, cómo les damos a nuestros jóvenes oportunidades de desarrollo, de trabajo, de emprendimiento aquí en el Ecuador. César, y para eso la normativa tiene que abrirse. Pero la Constitución de Montecristi que usted aprobó dice con claridad que se prohíbe el contrato por horas en el país. Yo lo dije, y en su mismo canal, yo no creo que las normas, que las leyes o las constituciones están escritas en piedra. Yo no fui de aquellos que saltaban diciendo que esto iba a durar 300 años. Hay que hacer lo que tengamos que hacer para que el Ecuador
entre en el mundo de la competitividad, entre en el mundo de la viabilidad económica, porque si no hacemos eso, el Ecuador va a ser un Estado fallido y eso no lo podemos permitir y habrá que hacer las reformas que tengamos que hacer. Yo no me niego a las posibilidades de abrir todas las opciones para tener una reforma integral al Código de Trabajo en el Ecuador. César, hablemos de salud. Usted señala que se debe garantizar la vacunación gratuita para todos a través de una ley. Mire, a mí me preocupa, como a todos los ecuatorianos, que el ministro, que un día los califica de héroes a los médicos y al otro día los persigue y los reprime y hasta ahora no ejecuta la ley que les permitía a los médicos que están más de 15 años con contratos provisionales en el Estado ecuatoriano tener un nombramiento definitivo para por lo menos garantizar su estabilidad. Nos dice que han comprado 9 millones de dosis de vacunas. Eso significa que 4,5 millones de ecuatorianos van a tener acceso a una vacuna y el resto, los 14 millones restantes, el que tenga plata se podrá vacunar. Esa es la pregunta. Yo creo que la pandemia ha demostrado que el mundo se vuelve vulnerable a este tipo de ataques o de una pandemia periódica en el mundo. La sociedad ecuatoriana, el Estado ecuatoriano tiene que garantizar por lo menos una vacuna antipandemia y eso no significa que obliguemos a vacunarse a los ecuatorianos, pero debe tener acceso universal y voluntario. Y una ley, esa debe ser la responsabilidad del sistema sanitario ecuatoriano. Y como hay un Código de la Salud que ni siquiera se aprobó, tenemos que trabajar para que esa normativa de garantizar por lo menos la vacuna a todos los ciudadanos de este país esté garantizado en la norma, que tenemos que aprobar en la próxima Asamblea Nacional. El problema, César, es que lamentablemente las leyes en el Ecuador no son garantía de que lo que consta en su cuerpo se vaya efectivamente a ejecutar. No hablemos de lo inmediato, ni siquiera en el mediano plazo, ¿no? Entonces, lamentablemente falta eso y viene faltando desde hace mucho tiempo. Ahora, la pandemia ha dejado en claro la necesidad de eliminar toda distancia con la tecnología, pero resulta que el acceso al Internet en este país sigue siendo un artículo de lujo y nada indica que eso vaya a cambiar pronto. Y por eso estamos planteando que en el próximo periodo asambleario tengamos un gran acuerdo nacional. Esta crisis, esta pandemia desnudó las graves debilidades y vulnerabilidades que tiene tanto el sistema de salud como el sistema educativo. Y es triste ver en su canal cómo han hecho reportajes de niños que se andan colgando de unos árboles en la loma más lejana para intentar tener una señal de internet para poder hacer un deber. Eso no puede ocurrir en el Ecuador. No puede ser posible que las grandes empresas que tienen la concesión del manejo del espectro radioeléctrico del Ecuador remitan grandes utilidades a sus países de origen y no garanticen el acceso a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a la teleeducación. En la normativa se tiene que establecer que si no se garantiza el acceso a los niños y a los jóvenes a la señal de internet, que es un derecho básico en esta sociedad ahora, esas concesiones deben revisarse y debería ser una forma de calificación la mayor cobertura para garantizar que ningún niño, ningún joven sea exento de construir su futuro porque ni siquiera puede acceder a teleeducación. Eso no puede pasar y ese debe ser un compromiso de todos los partidos, más allá de cualquier ideología, más allá de cualquier número. Y recordemos que sobre el Internet se paga IVA y se paga IC, como si fuera un artículo de lujo. Y no solamente eso, sino también... Además, ni siquiera hay garantía de que el servicio cumpla con normas técnicas internacionales. Hay un Internet que no resiste ni siquiera a subir un video de los estudiantes que tienen que hacer un deber. Eso no puede ser. Eso tenemos que cambiar radicalmente. Y recordemos también que los contratos con las empresas de telefonía celular presuponen la entrega de recursos al Estado para que se ocupe de entregar o de dar cobertura a lugares en donde el giro del negocio no les permite a estas empresas o no les interesa a estas empresas llegar. Habría que pedirle cuentas también al Estado sobre qué ha hecho con ese dinero. Ahora, usted propone reformar el sistema de puntos en las licencias de conducir. ¿Cómo y por qué? Porque cuando construimos la ley de seguridad vial, estábamos construyendo mecanismos para garantizar seguridad vial en el Ecuador. Y eso es lo que no tenemos a partir
del ejercicio práctico de lo que está viviendo el Ecuador en las carreteras, en las calles del Ecuador. Lo que tenemos hoy es un concurso de los municipios para ver quién pone más multas y quién le mete la mano al bolsillo del pueblo ecuatoriano. Y los puntos, como las normas que están establecidas en esa ley, lo que ha servido es para generar redes de corrupción. Por eso es que están peleándose en la asamblea y se compran los votos entregando a agencias de tránsito para manejar este tipo de situaciones. Eso yo creo que tenemos que hacer una evaluación técnica, de verdad, si ese tema de puntajes lo que ha hecho es generar una plataforma de corrupción que no tiene sentido. Me parece que tenemos que adecuar. 30 puntos es una banda demasiado acotada. Debemos ampliarla a los 100 puntos. Por ejemplo, hay que discutir las opciones. Incluso se puede discutir hasta quitar esa especie de pretexto que hay para que formas de corrupción que se construyen alrededor de la norma se puedan cambiar, se puedan reformar. Abiertos al debate, pero convocamos a los conductores, convocamos a los ciudadanos, porque esta situación de la ley de tránsito parecería ser que es un instrumento para beneficiar a unos pocos y no para garantizar seguridad vial. Y ese tema tenemos que abordarlo con absoluta franqueza. Y ya que está tocando el tema de la lucha contra la corrupción, en ese ámbito usted propone que se reforme el 131 de la Constitución, que es donde se determina cómo se procede con los juicios políticos. ¿Cuál es el cambio que quisiera implementar? Bueno, yo creo que en el tema de corrupción el Ecuador está harto de tanto discurso. Los asambleístas más radicales que fueron a esta asamblea llegaron con un discurso anticorrupción y la mayoría está en la fiscalía investigada, otros están huidos y otros están presos. No hay coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Me parece que la ley de extinción de dominio, que usted recordará, tuve la responsabilidad de presentarla hace más de una década, no se ha aprobado hasta ahora, y si no se aprueba habrá que pelear para que esa sea una norma, porque es la única manera de meterle la mano a donde más le duele al crimen organizado y a la corrupción, es decir, recuperando los bienes que le pertenecen al pueblo ecuatoriano, porque cuando roban al Estado le están robando a todos los ecuatorianos. Y en ese sentido me parece a mí que otra de las normas que ha generado impunidad en el Ecuador es que los ministros se han considerado intocables en el Ecuador. La fiscalización llega, pero no toca a los ministros porque se necesita mayoría calificada. Usted puede censurar al contralor, al fiscal de la República, pero no puede censurar a un ministro porque necesita mayoría calificada. Yo lo advertí en el debate de Montecristi y creo que ahí reside una de las normas que tenemos que reformar en la Constitución, porque yo sigo pensando que debemos tener la voluntad política de corregir las debilidades de la ley. César. Y yo no lo digo en teoría, lo dije en la práctica. Yo puse, por ejemplo, en el SOAT una norma para chequear la efectividad o no, la aplicabilidad o no de la ley y pudimos hacer correcciones. Toda ley en la Asamblea Nacional debería tener una transitoria que garantice su evaluación cada cierto tiempo para que las leyes sirvan para la gente, no para complicar la vida de la gente. César, finalmente, un mensaje para los electores. A los ecuatorianos, vamos a salir de esta crisis porque en la historia hemos sido capaces de superar todas las dificultades y vamos a salir juntos de esta crisis, recordando que los políticos somos apenas herramientas para intentar cambiar la realidad, para intentar cambiar las cosas que están mal. El 7 de febrero vamos a elegir esas herramientas. Elijan bien, elijan las herramientas que no se quiebren, que no se doblen, que no se sometan al poder o que se pierdan en la primera tentación entre coimas o diezmos, porque la Asamblea es fundamentalmente un instrumento del pueblo ecuatoriano para fiscalizar y legislar. Y si en ese escogitamiento me dan su voto, tengan la certeza absoluta de que justificaré su confianza y trabajaré desde el primer día para construir el Ecuador ese que todos soñamos, una patria en la que sea maravilloso nacer para nuestros hijos, una oportunidad vivir para nuestros jóvenes y digno envejecer para nuestros viejos, porque todavía soñamos y porque todavía luchamos. Muchas gracias. César Rodríguez, candidato asambleísta nacional por el Movimiento Unión Ecuatoriana, gracias por acompañarnos esta mañana. Encantado de estar en su programa. Son las Muy buenos días.